La paz esté con ustedes y muy bendecida y feliz Navidad para todos. ¿Qué es lo que tienen los bebés que son tan irresistiblemente encantadores? Pienso que muchos padres podrán estar pensando qué típica perspectiva de las cosas desde el celibato, pero saben a lo que me refiero. Los bebés tienen un no sé qué. Cuando llega un bebé a una habitación, todos quieren verlo. Me imagino ahora que hoy, en sus reuniones familiares, probablemente alguien traerá un recién nacido en algún momento. Todos empezarán a acercarse y a poner caras graciosas y a hacer ruiditos graciosos y querrán ver al bebé. Todos en la habitación dejarán de hacer lo que estaban haciendo para ver al niño. Me imagino que incluso la persona más irascible, difícil, cascarrabias de la fiesta se acercará eventualmente para arrullar al bebé. Los bebés tienen algo que saca lo mejor de nosotros, que despierta el amor en nosotros. Imaginen ahora si un bebé llegara a la habitación y que de alguna forma ustedes supieran que está en serio peligro, que el bebé estuviera enfermo o que alguien estuviera amenazando a ese bebé. Bueno, incluso más entonces, su sentido de amor y protección se despertaría, ¿cierto? Ese bebé tendría su atención. Bueno, en el centro de nuestra celebración del día de Navidad está este hecho extraño, increíble, de que Dios se hizo un bebé. Permítanme decírselos de nuevo, en el caso que se vuelva a un lugar común o lo demos por hecho. El mensaje extraño e increíble en el corazón del cristianismo es que Dios se convirtió en un bebé. El creador del universo entonces, el puro acto de existencia en sí mismo, la razón por la que hay algo en vez de nada, el Dios omnisciente, todopoderoso, se hizo un bebé tan débil que ni siquiera puede levantar su cabeza. Este niño divino, por así decirlo, se coloca en nuestro regazo en este día de Navidad. Piensen que este niño divino es traído a nuestra reunión familiar y alguien dice, ¿quieren ver al bebé? Y colocan este bebé en sus regazos y miran esa carita. De eso trata la Navidad. Podría sugerirles que esto fue una pincelada de genialidad divina. ¿Por qué? Bueno, échenle un vistazo a la segunda lectura de la misa del día para hoy, de la carta a los Hebreos. Escuchen. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. He dicho esto muchas veces antes. Pueden encontrar este tema de la búsqueda humana de Dios en la Biblia. Piensen en el Salmo, como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Por supuesto, esa es parte de nuestra experiencia espiritual. Y los estantes de las librerías gimen bajo el peso de los libros que tratan sobre esta idea. En las grandes religiones y filosofías del mundo, nuestra búsqueda de Dios. Pero la religión bíblica no es acerca de nuestra búsqueda de Dios, trata de la incansable búsqueda de Dios por nosotros. Dios que no necesita nada del mundo, Dios que no obtiene nada del mundo, que creó el mundo a partir del puro amor y ahora quiere compartir su vida con nosotros. Esa es la Biblia. Él viene persiguiéndonos. Piensen en el Salmo 139, no tanto nuestra búsqueda de Dios, sino esto. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Esa no es mi búsqueda de Dios, esa es la búsqueda apasionada de Dios por mí. Bueno, ¿cómo lo hizo Dios? De nuevo, escuchen a Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios. Sí, llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a José y a Moisés y a Aarón, llamó a Samuel, David, Salomón, llamó a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, llamó a Miriam, Débora y Ruth.
llamó a Isabel, Zacarías, María y José. Todo este tiempo esforzándose para conformar un pueblo acorde a su propio corazón. Los buscó, los eligió, los envió en misión. Más aún, les dio leyes y mandamientos. No presten atención a los críticos de la religión que dicen, este es Dios colocando exigencias arbitrarias y opresivas sobre nosotros. No es así para nada. No es para hacer nuestras vidas más complicadas, sino para levantarnos, para darnos leyes que nos moldeen en la dirección de la felicidad y la alegría. Piensen en un buen entrenador que está intentando dar a sus dirigidos las habilidades y capacidades para jugar bien a un deporte. Bueno, ese es Dios, dándoles leyes y mandamientos a su pueblo. Nos dio los profetas, como escuchamos, para despertar nuestro entusiasmo por la vida divina. ¿Fueron los profetas un poco severos algunas veces? Sí, seguro. Lean Ezequiel y Daniel, Isaías, Oseas, Zacarías. A menudo reprenden al pueblo y los llaman a regresar a la obediencia de la Torá. Bueno, eso es porque ellos son complicados y Dios es opresor. No. Es porque Dios está apasionado por poner las cosas en su lugar. Cualquier buen padre que me esté escuchando, ¿alguna vez le levantan la voz a sus hijos? Espero que sí, porque si no, son padres bastante pésimos, ¿cierto? Si sus hijos caminan en la dirección equivocada, me refiero metafórica o literalmente, bueno, mejor que eleven su voz. Así Dios, a través de los profetas, levanta su voz. Ese no es Dios siendo complicado, es Dios que nos persigue como el sabueso del cielo. Ese es Dios buscándonos. A pesar de todo esto, de todo lo que nos habló de modo parcial y fragmentario, a pesar de todos estos esfuerzos, no fuimos propensos a responderle. Quiero decir, es la historia en el corazón de la Biblia. Es duro de asimilar, duro de escuchar, pero es verdad, ¿cierto? A pesar de todo esto, a pesar de las leyes y mandamientos, a pesar de todos los profetas, a pesar de elegir a los patriarcas, a pesar de perseguirnos como el sabueso del cielo, fuimos propensos a correr en la otra dirección. Fuimos propensos a desobedecer, propensos a quebrantar los mandamientos y las alianzas, propensos a apedrear a los profetas. Dios lo intentó una y otra vez y nosotros huimos. Pero luego, en la culminación de los tiempos, escuchen, Dios nos habló a través de su Hijo. Y más aún, el Hijo que entró al mundo como un pequeño bebé. Como digo, la pincelada del genio divino. ¿Por qué? Porque ¿quién puede finalmente resistirse a un bebé? Dios intentó todas esas cosas diferentes. Dios intentó una vez y otra y huimos. Pero hay algo magnético en los bebés. Piensen en todas esas escenas, cómo las preparamos en nuestros hogares, los pesebres con María y José y los reyes magos y los pastores, y sí, incluso los animales y todos atraídos por el bebé. Es impactante. Este bebé, oímos, desde el principio está en peligro. Nació en este pequeño cobertizo o establo o cueva o lo que fuera. Ni siquiera podía parecerse a un refugio de viajeros en el pequeño y patético pueblo de Belén. Herodes va tras él desde el principio. Este bebé está en peligro de muerte. Aquí está este bebé amenazado, vulnerable, que es también Dios. ¿Quién podría resistírsele? ¿Quién podría decirle que no? ¿Quién podría decir, de acuerdo, miren, tengo otra cosa que hacer, no puedo fastidiarme con este bebé? No, estoy muy ocupado, o no, me estás pidiendo demasiado? No, este bebé que es Dios ha sido colocado sobre nuestros regazos esta Navidad. Y mientras miramos a la cara a este bebé, estamos mirando a la cara misma de Dios. Que el Señor te descubra su rostro, dice el Antiguo Testamento. Bueno, el rostro de Dios es ahora esta diminuta carita de un bebé. Sí, intentó con los profetas, intentó con los reyes, intentó con los patriarcas, dio leyes, rituales y mandamientos,
Y son todos buenos en sí mismos. Todas esas cosas son valiosas, por supuesto que lo son. Pero al final del día vino como un bebé, porque los bebés son irresistibles. Permítanme, por último, decir algo importante, amigos, antes de concluir. Esta es la razón por la que, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido esta gran sensibilidad hacia aquellos que sufren y hacia aquellos que son débiles y pobres y están en los márgenes. Cuando echamos un vistazo a nuestro mundo, vemos las caras de los vulnerables, que vemos por extensión, vemos el rostro de Cristo. La Madre Teresa decía que cuando veía los rostros de aquellos que sufrían y morían en las calles de Calcuta, ella decía, bueno, ese es Cristo en su disfraz más angustiante. Los santos lo dijeron una y otra vez cuando servían a los pobres y a los hambrientos y los sin hogar y los marginados, estaban sirviendo a Cristo. Este es el mensaje central del cristianismo, que encontramos a Dios en el rostro de los pobres y vulnerables, aquellos que son como este niño pequeño. Puedo hacerles una sugerencia hoy cuando se reúnan con sus familias, y estoy seguro lo harán, y probablemente habrá un nuevo hijo o hija, nieto, nieta, nuevo sobrino o sobrina, alguien en algún momento traerá un bebé a la habitación. Tal vez estén atentos a esa dinámica, observen lo que genera en la habitación, observen cómo une a todos, observen cómo todos quieren ver al bebé y alcanzar y proteger a aquel niño. Y luego piensen, de acuerdo, esta es la razón por la que nos estamos reuniendo hoy, porque Dios se hizo un bebé. Y luego déjense atraer por el poder magnético de ese bebé. Y Dios los bendiga y feliz Navidad.